Hola, hola Tere, hola Dani, hola a todos quienes se están sumando, a todos, a todas y a todes. Hola Yami, hola Eli, hola a toda la gente que se está sumando a este nuevo live, otro live sobre testimonios, este es el séptimo testimonio junto a una sobreviviente del Sename, la lucha venega, que está por ahí pronto a unirse. Mientras esperamos que se una un poquito más de gente, hola negra, hermosa. Mientras espero que se una un poquito más de gente, les voy a contar de qué se trata este live. Primero les quería comentar que va a quedar guardado. Para la gente que pregunte, va a quedar guardado por si acaso, como siempre. Y la invitada que tengo el día de hoy es Lucha Venegas, es una activista transfeminista, es una defensora por los derechos humanos, es una guerrera, es una sobreviviente, es filósofa, es muchas cosas. Y el día de hoy la quise invitar para que pudiéramos escuchar su testimonio como una sobreviviente del Sename también, y algo muy importante, distinto a todos los otros invitados o invitadas que he tenido, es que la lucha es trans. Entonces me encanta este tema porque nunca había tocado hablar con una persona que haya vivido en el Sename, que sea trans. Entonces para mí es muy genial porque es algo nuevo. Sorry por mi vocabulario y todas esas cosas, porque de repente hay cosas que no sé. Así que estoy muy entusiasmada de invitar a la lucha. Si es que está por ahí para que te unas. La lucha y yo nos conocemos solamente por redes sociales porque ambas somos activistas por la causa. Y estoy muy contenta, pues. Nos debemos un almuercillo por ahí para conversar de nuestra infancia y todas esas cosas. Así que nada, pues, lucha cuando quieras, únete. Aquí estoy esperándote. Hola Claudia, hermosa. Me encanta que la gente se esté sumando a otro en vivo. ¡Mua! Hola Jairo, amigo hermoso, desde allá, desde Magallanes, qué bacán. Hola Bella, ¿cómo estáis Marti? La Martina. Bueno, y eso con la lucha, pues. Así que qué genial que podamos tener más testimonios de personas que hayan vivido esta experiencia de institución. Como ustedes bien saben, yo no tengo la única verdad ni toda la verdad, así que es por eso que invito a personas que hayan vivido en Sename a que cuenten su verdad, su propia historia, porque yo no tengo toda la verdad, como ustedes saben. Así que voy a enviar la invitación enseguida a la lucha. ¿Cómo era que se enviaba una invitación por acá? Vamos a ver por ahí. Desactivar comentarios. La. No sé. A ver. Se me olvidó cómo enviar la invitación. Bueno, en fin, la lucha se va a conectar en cualquier minuto. Les pido que por favor las preguntas la hagan al final del en vivo, para que podamos escuchar completamente a la lucha y estar ahí atentas a los que nos tiene que decir. Hola Steffi, amiga hermosa, ¿cuándo vamos a tener una entrevista contigo, querida? ¿Cuándo? Bueno, mientras tanto, le quiero mostrar estos dos libros que tengo. El primer libro se llama Mi infierno en el Sename, escrito por Edison Gallardo. Está escrito por Edison Gallardo, para que lo contacten. Es un libro muy bueno. A mí me hizo llorar, me hizo reír. Y me pasa, por ejemplo, que siento que hay muchas coincidencias en lo que él vivió y yo viví, siendo de géneros distintos y de épocas distintas también. Así que es un libro que le recomiendo, que se llama Mi infierno en el Sename, escrito por Edison Gallardo. Y este que está aquí, el que estoy leyendo ahora, porque acabo de leerme Mi infierno en el Sename, se llama Crónicas de Institución de la Elisa Monti, que también hizo un en vivo con la Elisa Monti, para que la puedan contactar, y si quieren le pueden comprar este libro, que yo voy en su página 37, ¿ya? Son libros muy buenos para interiorizarse un poco con el tema del Sename. Así que eso en cuanto a este tema del Sename. Recordarles también que se vienen las fiestas patrias y que hay muchos hogares
que están necesitando que puedan donar empanadas, que puedan donar volantines, juegos típicos chilenos, como el emboque, el trompo y esas cosas. Así que la gente que me está escuchando, por favor, trate de contactarse con alguna de las fundaciones que yo tengo en mis destacados para que puedan aportar con los que ustedes puedan, ya sea, como les decía, desde volantines, desde empanadas, desde terremoto para niños y esas cosas. Para mí el septiembre, o el 18 más que nada, era una época muy importante porque era como una de las pocas fiestas en las cuales yo no me sentía discriminada, porque no sé, el día del niño o el día del padre, la madre o la Navidad y esas cosas siempre habían regalos y había como una emoción de por medio, había, no sé, como cosas que yo veía de repente, como que, no sé, pues que a mi amiga recibían regalos de parte de sus familiares y yo no. En cambio, en las fiestas patrias no había ninguna emoción de por medio ni ningún familiar, éramos todos iguales. Así que eso, pues motivarlos a que puedan ir a algún hogar a dejar cositas en las fundaciones que están en mis destacados. Por ahí también está la Fundación Abrazarte, Abrázame, no sé cómo se llama, que también van a ver a los niños que están. Fundación Abrázame, así se llama, para que los se puedan contactar con ellos y donar los que ustedes puedan. Recuerde que como ahí dice la Carolina, dice, si llevo cooperación realmente, ¿se la dan a los niños? La verdad es que no te puedo responder esa pregunta porque no lo sé, ¿ya? Ahora esto es como vivir. ¿Para qué voy a vivir si me voy a morir? O sea, no importa si tú no sabes si le llegas o no, tú hazlo, haz el gesto porque te nace, anda nomás. Y, no sé, trata de rogar o pensar positivo en que realmente le van a llegar estas cositas a las personas. Así que si no le llegan, bueno, tú hiciste el gesto igual. Y eso es lo que vale, que tú lo hagas. ¿Ya? Pucha la lucha, no sé qué ondi. A ver, aquí dice que tengo que invitar a no sé quién. ¿Cómo era que se hacía que invitaba a la persona aquí? Sí, en fiestas patrias dice la Estefi que nos vestían de guasita. Era bacán porque igual sabíamos que era una fiesta donde teníamos como opción de comer empanadas, todo era racionado, por si acaso era como 2 empanadas por persona y nada más, y para que las que eran súper comilonas como la Steffi como yo, jodíamos, nos comíamos dos, de repente, no sé, pues tratábamos de pedirle a alguien que no comía tanto empanada o a la que no le gustaba la cebolla, ella nos ofrecía, ahí está la lucha, otras personas nos ofrecían su porción. A ver, vamos con la Lucha Venega, transmitir con Lucha Venegas, que está aquí. Lucha, amo, 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 amo. No sé si se me escucha bien y me veo regia estupenda. ¿Qué tal? ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen les fans? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro y te vemos regia estupenda. Sí, le estaba acá escuchando la conversación. Qué bacán. ¿Te costó entrar? No, pues solo que tuve casi un error porque estaba en una reunión y mi computador decía las 7:37 y no cambió la hora. Entonces me acordé de eso y corté la reunión y Chuta. agarré el teléfono para conectarme. Ya, pero lo importante es que llegamos. Es que llegamos, bienvenida a este live. Le contaba a la gente que nosotros no nos conocemos en persona, pero que nos debemos un almuercito por ahí. ¿Sí o no? Yo te Sí, voy a invitar un día a mi casa a probar mi manito. O yo a ya. la tuya, como sea. Como sea. No sé en dónde estáis viviendo, por acá en Santiago Centro, ¿no? No estaba viviendo en Santiago Centro mucho tiempo, pero ahora volví a Cerro Navia, que he vivido varias veces también acá en Cerro Navia. Sí, pues en otros en vivo te he escuchado que eres bastante nómade, que vas para allá, para acá, así que somos dos. Somos dos. Sí, ahora con la pandemia me estancó la vida nómada, pero bueno, ya. Ya volverá. Ya, pues, ¿cómo estás lista para empezar? No sé si está ahí cómoda, ¿estamos listas o no estamos listas? Súper lista. Ya, bacán. Ya, oye, bueno, primero agradecerte por este en vivo, por querer contar tu experiencia, parte de tu verdad a la gente que nos está escuchando, por ser una mujer luchadora también y por ser activista. Yo te sigo en las redes sociales y cacho que estás ahí siempre súper movida, igual con una agenda bastante ocupada, pero siempre dándolo todo. Así que nada, pues bienvenida a este en vivo con la PLMT. Sí, gracias.
Y mira, tengo unas preguntas para hacerte, ya que hay gente que nos está siguiendo, que me conoce a mí y otra gente que te conoce a ti. Y la primera pregunta que tengo dice así, dice, ¿cómo llegaste al hogar del Sename? ¿O cómo llegaste al hogares? Al primer hogar. Porque estuviste en una cárcel de menores primero, ¿no? Antes de los 11 años. No, yo entré al Sename cuando guagua. Entré a un hogar primero que estaba Nuestra Señora de la Paz, que estaba ahí en la comuna de Providencia, cerca del hospital que está ahí, no, ¿Metropolitano? no, el otro, el que está para el lado sur de Providencia, que atiende a hartos niños. De hecho, tiene una unidad Calvo, psiquiátrica. algo así. Parece que es el Calvo Maquena el que está para el lado. Bueno, por ahí estaba cerca de el internado de guaguas. Y luego a los 3 años, yo vivía con un hermano ahí, y nos llevaron después a la Ciudad del Niño, que estaba en la comuna de San Miguel, que hoy día queda solamente un vestigio de la arquitectura de la ciudad, que es la estación Metro Ciudad del Niño, que está ahí en el 16, 17 de Gran Avenida. Y ahí estuve hasta los 9, 10 años, y después me... Famoso la ciudad, ¿no? Como Sí, súper connotado. era inmensa, inmensa. Hoy día hay edificios, hay un shopping, hay un líder, hay 8 salas de cine, en fin, todo eso que está ahí era, todos esos kilómetros cuadrados eran miles de niñas y niñas, porque antes de la... No sé si se ve Ya, este libro de la Lisa Monti que cuenta que también estuvo ahí en Ciudad del Niño, que era gigante en el libro, sale. gigante, y miles, porque era la época, esto era finales de los 80, la época donde existían los macrointernados, todavía no se aprobaba ni ratificaba la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, que luego del 90 comenzó una política de cambios y los macrointernados comenzaron a desaparecer. Pero a mí me tocó vivir todo ese periodo y después nos llevaron a un hogar de Pacos, que estaba en el 27 de Gran Avenida, que estaban a cargo de la Fundación Niño y Patria, y ahí estuvimos unos meses y ahí nos echaron en una cárcel de menores, todo en eso en el año 95, porque éramos muy emancipadas, nos arrancábamos de los hogares, entonces no nos podían controlar y eso generaba problemas para los adultos y también porque emancipábamos a otros cabres. Y ahí nos llevaron a una cárcel de menores y nos separaron a todos los grupos, ponte tú que veníamos de muchos años en hogares del Sename, y ahí habremos estado un semestre por lo menos y después nos mandaron a un hogar de milicos en San Bernardo, hogar FIN, formación integral del niño. Significa FIN que estaba ahí en San José con la Estrella, el cuartel número 3 de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Y ahí estuve hasta los 17 apros, como ahí a esa altura los macro internados ya se estaban cerrando, incluido el militar, que era más grande que la ciudad del niño, esos eran kilometraje cuadrado, potreros, cerros, en fin. Y ahí fui a parar a una casa de acogida católica. Volví a la Gran Avenida, de hecho, porque ahí estaba en San Miguel también, ahí en el metro San Miguel, de hecho. Así que fue un recorrido de 2 décadas en el Sename. Eh, ¿Tu hermana o hermano? ¿Qué era? Hermano, con el que vivía ¿Hermano? ahí, sí, hasta el Ya. internet de los milicos, porque luego los milicos cometieron estos crímenes de separarnos, que éramos la única familia con la cual eh, compartíamos la vida, y ahí como para terminar con nuestra pulsión de emanciparnos del mundo adulto, que era siempre muy violento, que era, en fin, más miserable, con mucha violencia, etcétera, ahí nos terminaron separando. Ya lo enviaron a otro internado y ahí tuvimos caminos en distintos internados. Nunca más volvimos a estar juntos. Qué lata. Ahí me comentaba una chica, la Sofía, que eso es ilegal, pues como separar a los hermanos cuando están en instituciones es ilegal que los separen. Pues nosotros igual nos separaron, nosotros éramos 11 hermanos, porque nosotros somos 15 hermanos, luchaban del mismo padre y de la misma madre, que ahí, sí, que ahí también hay un problema con el tema de cómo una mujer puede tener 15 hijos, ¿cachai? Cómo no hay nadie que interviene, cómo el gobierno no interviene, ni nadie interviene para que esta mujer no tenga tantos hijos, ¿cachai? Tiene que ver también con el aborto y todas esas cosas para que se prevengan todos estos problemas y más niños estén en situación de calle, estén en vulneraciones, abandonados, etcétera, etcétera. Entonces la Sofía me contaba el otro día que no se pueden separar a los niños y a mí me hicieron lo mismo con mis hermanas y mis hermanos, pues unos hermanos estaban en un hogar, otros hermanos estaban en otra, con mi hermana éramos 5 en un mismo hogar, también nos separaron, y eso es lo más terrible porque te sacan de tu primer núcleo, que es la familia, en mi caso, que me sacaron a los 3 años, me sacan de mi familia, y luego 10 años más tarde me separan de mis hermanas, que era mi otra familia, entonces como trauma sobre otro trauma, y son daños colaterales que nunca nadie
nadie los ve, o sea, y nadie controla, porque si te das cuenta, los milicos hicieron lo que quisieron también y no había un control, lo mismo que las religiosas del hogar en donde yo estaba, no había un control, y como no había un control y una fiscalización eficaz, suceden estos crímenes atroces de separar a los hermanos. Y eso sucedía sobre todo en el, por decirlo así, sobre todo, no es que ahora no ocurra eso, pero como tú dices, ahora es ilegal, ya no es parte tampoco de la política pública, de hecho la política pública lo que tendió a hacer desde el 95 en adelante, que ya habían pasado varios años de la convención, fue a desmantelar los macrointernados y dejar que los niños volvieran a sus grupos, incentivar una política de retorno, y siempre hubimos una costra de niñas que no tenían para dónde retornar, pues en eso estaba yo y por eso eh, transité por muchos. Pero claro, cuando nosotros, por ejemplo, yo estaba a cargo de lo que ya no existe, que son los tribunales de menores. Y son los tribunales a los cuales estas instituciones, ya sean los milicos, las monjas, los pacos, la cárcel de menores, etcétera, le envían los reportes y a un juez el que decide sin convocarnos. Porque a mí hoy día ya no se podría hacer una audiencia o donde una causa, donde hay un menor de edad, una menor de edad, sin que se le escuche ni tome el parecer. Es lo que está ocurriendo. Yo con los años me especialicé en acompañar a niñas y niños en extrema vulneración de derechos y acompañándolos a los tribunales mediante, como tutora en varios programas de intervención especializada en, 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 en vulneraciones de derechos de la niñez. Y veía el cambio, pues veía que había ciertas audiencias que no podían realizarse porque no estaba la persona, en este caso la niña, el niño o el niño presente, porque nosotros exigíamos que tenía que ser escuchado y nadie, un tribunal o ninguna, o la fiscalía, en el caso que fuera responsabilidad penal, pudiera tomar decisiones si no está presente. Que en el caso cuando con la creación de los tribunales de familia, después que derrumbaron en la vieja república los tribunales de menores que lo hicieron desaparecer, los tribunales de familia empezaron a trabajar y cada vez más, por lo menos, a pesar de que siempre hay muchísimo que hacer en eso, han empezado a trabajar con el enfoque de derecho y el ser escuchada, el que tú puedas decir yo no estoy de acuerdo que nos separen, por ejemplo, porque a nosotras nadie nos los preguntó, a ti ni a mí no nos preguntaron Nadie. si nos querían separar de los hermanos o las hermanas, por ejemplo. Y claro, así se nos trataba, pues como animalitos simplemente que nos iban moviendo de aquí para allá y No me- sin la preocupación de algo, de cosas tan básicas como los derechos humanos, el derecho a estar conectado con, en este caso, con los hermanos que están, una está internada ahí. Así que sí, pues todo muy cruel, esa es muy cruel. Yo espero que eso cada vez deje de serlo más, porque por desgracia en el Islam me siguen ocurriendo las mismas masacres que yo vivía en 2 décadas, de acuerdo al informe de Naciones Unidas del 2018, que caracterizaba y graficaba hambre, violencia sexual, frío, golpizas, en El mismo fin. informe CIPER, o sea, los informes están, o sea, todo está ahí, el número está, los datos están, pero no estamos haciendo la verdad que nada como para cambiar eso, como que se investiga, pero ¿dónde están los cambios? ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde están las reparaciones también? Que eso no se ve y lo podemos comparar, por ejemplo, yo leí el libro de Edison y el Edison vivió lo mismo, otros años anterior a mí, tú son otros años anterior a mí, entonces uno dice, somos años anteriores, distintos, y sigue pasando lo mismo. Y tú tienes algo que yo también, que es similar, que no teníamos a ningún familiar, porque si me imagino que llegaste a un hogar cuando erais bebé, guagua, tampoco tenías ningún familiar, y esto genera que, a diferencia de otros compañeros tuyos quizás, o compañeras tuyas, no vivían, pues, porque tenían un papá, una mamá, un tío, una abuelita, y es lo que yo siempre recalco y le digo a la gente, ¿sabes qué? A mí como Belén Medel me vulneraron más porque no tenía ningún familiar detrás. Sin embargo, mis compañeras que estaban con algún familiar, el trato era distinto. ¿Por qué? Porque tenían a alguien detrás. Entonces el ser humano, como es tan malo, trata siempre de vulnerar, entre comillas, al más débil, y en ese caso nosotros éramos los más débiles, yo y mi hermano. Y bueno, nosotros también estuvimos toda la vida en hogares de menores, en 3 hogares, estuvimos en el Galvarino también, y ahí, bueno, hubieron varias cosas distintas, pero yo pasé por 3 hogares, realmente, 3 hogares es bastante, con mis hermanas separados, no, mal, traumas sobre traumas. ¿Cuáles son esos al Galvarino le dice al CTD o al COD o al CREAT que le dicen ahora? No sé, por ejemplo, yo estuve en el Galvarino y era muy chica, tenía como 3 años y mi mamá nos raptó de ahí. Me acuerdo de haber estado ahí porque era como una cárcel y yo me subía a la pandereta y veía así como una ciudad y casas detrás.
no sé cuánto tiempo estuve, si estuve un mes, una semana, 3 meses, no lo recuerdo, porque cuando uno es niño no ve el tiempo, pero era para mí el Galvarino. Y cuando ya llegué al segundo hogar, que era de una OCA, hogar de religiosas, ahí ya era como un poco mejor. Era un poco mejor, pero habían muchas vulneraciones, lo mismo que yo leía de repente tus posts, como los golpes, los castigos, los malos tratos, todas esas cosas obviamente existían y aún más a mí y a mis hermanas porque no teníamos ningún respaldo. Y en mi caso, por ejemplo, quizás yo fui más golpeada que mis hermanas porque yo era más chora. Como leí ese post que me encantó que subiste para el Día de la Madre de la Ceci, como que tú ya venías de una correccional o de una cárcel de menores y como que si te pegaban, tú pegabas más fuerte. Como que así me sentía un poco yo, como que ya al final los golpes, por ser más alegona o más quejona o por tener voz, me llegaban un poco más que quizás a mis hermanas, pues. Pero siempre ahí como luchando por mi causa, porque por lo que yo pensaba, por lo que yo quería, independientemente de que después yo iba a recibir alguna amonestación, ¿cachai? Y ahí igual nos amenazaban, por ejemplo, las religiosas nos decían, si te portáis mal, te vamos a llevar a la correccional o te vamos a llevar al COD, ¿qué le decían? Y no sé, pues de repente íbamos a dejar a algunas niñas a cambio de hogares o residencias, íbamos a correccionales, pues entonces uno veía que eran como distintos al lugar en el que yo estaba, y igual te generaba miedo, como constantemente con esa amenaza, si tú te portas mal, te vamos a ir a dejar a un hogar peor. Qué triste escuchar así como a otro peor, y qué triste también decir, el mío fue un poco mejor que el tuyo, o sea, ¿por qué no son todos buenos, cachai? Es triste, bueno, en fin. Eh, Quería hacerte otra pregunta que dice así, ¿qué pensabas o qué sentías, ya esto es como una pregunta más profunda, el estar ahí en una institución o en una residencia? ¿Qué pensabais de ti, de tu vida y de tu existencia? ¿Cómo te veías ahí? ¿Qué pensabais de la humanidad, de Dios? No sé, ¿qué sentías? Uy, muchas cosas, porque los primeros años de vida, esas primeras 2 décadas casi de vida en cualquiera de nuestras especies, son los años más largos, paradojalmente, a pesar de que una no vivió mucho en el tiempo, pero por lo mismo son años muy largos, entonces son un periodo muy extenso también para poder sentir y experimentar un montón de cuestiones, em, pero lo que veía era cómo tempranamente me daba cuenta que estaba en un lugar aparte de la humanidad, un lugar aislado, de hecho. Yo tengo muchas críticas con respecto a que se saque a la niñez y se le aísle en algunos centros, como en el caso de nosotras en el Sename, porque primero hay una cuestión de exclusión de la propia arquitectura de la comunidad, que te sacan y te llevan a otro lugar. Allá están las del Sename, y eso inmediatamente te deja en una situación muy periférica a la comunidad en general, donde, claro, como tú dices, si aún le están pegando, te pueden prestar ropa, esos otros, esa comunidad, ya sea familiar, directa o familiar que te haces por la vida, la vecina, qué sé yo, la amiga, etcétera, porque esa cuestión de que en nuestra especie se aísle a ciertos cachorros, a ciertas cachorras, y se nos aísle, yo creo que en sí mismo primero es nefasto. En primer, es nefasto, por eso también en parte la convención consideraba el cierre de los macrointernados y que las niñas se volviesen a su grupo de mamíferos, y los mamíferos además son, bueno, son una especie, sobre todo a esa edad de chica, que es del afecto, que es del cariño, que es del abrazo, que es del languetazo, que es del besito. Entonces, también aislado en esos espacios, te coartan algo que es muy propio de la especie también y que es muy importante para el desarrollo neuronal, muy importante para la seguridad psicoemocional, en fin. Ahora, con esto no quiero decir que la niñez en manos de la familia esté bien. Por eso creo que ahí estamos en un momento histórico de repensar la comunidad y los cuidados a la niñez, que hoy día está en manos del Estado, en manos del Sename, siendo masacrada en muchos ámbitos ahí, que es como comunidad reimaginarnos y repensarnos para ir en ayuda mutua por nuestra propia comunidad. Hoy día estamos hablando de la niña Sename, pero también está la vecina que me caiga bien o mal, pero tiene que abortar y está en una urgencia. En fin, hay un montón de cuestiones que nosotros sabemos que ocurren en una masacre, en un basurero, en una carnicería fiscal, pero no basta con reimaginar esa carnicería y hacerla de otra manera, sino que hay que hacerla desaparecer y reimaginarnos más bien como sociedad y cómo ir en ayuda mutua, insisto, independientemente la familia que te haya tocado, porque es importante decir, yo no soy tan pro familia en ese sentido, porque desde chica también vi que como en la familia
ocurría el abuso sexual infantil, cómo en la familia se maltrataba a las mujeres, entonces por eso hablo de comunidad, de cómo imaginarnos como comunidad, porque la niñez en general, además la del Sename, que sufrimos una mayor cuantía de violencia, porque son violencias interseccionadas, por ser pobre, por ser guacha, por ser afeminada, por ser sin tener redes, en fin, son un montón de violencias, pero la niñez en general también está siendo masacrada, de acuerdo a los estudios. Entonces, yo creo que ahí nosotros podemos también aportar como sobrevivientes al Sename a estas políticas de genocidio por goteo, donde han muerto miles y miles y todavía no hay un memorial, todavía no sabemos sus nombres, no podemos todavía prenderle una velita porque no tenemos su historia. Se ha negado, se nos ha negado socialmente conocer esto. eh, entonces, eso, para poner algunas reflexiones. A mí me pasa que, por ejemplo, a mí me echaron de un hogar y me mandaron a otro. Y esto tiene que ver como con las muertes y con las desapariciones de los niños que viven en residencia. Y me enviaron de un hogar a otro. A mis hermanas no le dijeron a dónde yo iba. Entre comillas, ningún familiar sabía dónde yo estaba. Entonces, como mi vida se perdió. Yo desaparecí de la faz de la tierra, me llevaron a un hogar en el campo y nunca nadie me buscó, nunca nadie más preguntó por mí. Y así es como se desaparecen los niños y cómo se mueren, porque no hay un, hacen lo que quieren contigo, te envían a donde quieren, te cambian de hogar a donde quieren y el subsidio, la subvención les llega igual. Y nunca nadie supo dónde yo estaba. Imagínate a mí, yo me muero, me matan, nadie sabe dónde yo estoy, ni siquiera mis hermanas, ¿cachai? Y así pasó conmigo que tuve una suerte, por decirlo así, buena, a diferencia de otros niños que no, porque los mandaron a otros lugares y nunca más se supo de ellos, nunca más se supo su nombre y nadie estuvo buscando, nadie los estuvo buscando como pasa con la historia de, por ejemplo, Tomasito, el niño que se perdió, ahí todo un país se está enterando porque detrás de este niño hay familiares. Pero ¿quién está detrás de los niños que son del Sename? Que no tienen un familiar, nadie, y nadie se da cuenta. O sea, el Observatorio para la Confianza, según los estudios que ellos dicen, alrededor de 12 niños mueren al mes en las instituciones del Sename. Y 12 niños es demasiado al mes. Y uno dice, oye, al mes es demasiado, ¿cachai? ¿Cómo puede suceder eso? Y sigue sucediendo. Y aquí es donde yo le hago un llamado a la gente que me está escuchando y a toda la gente que ustedes le puedan enviar en el video también, toda la gente que está aquí, para que le ponga like y le envíe este video a alguien que le interese el tema, algún abogado y lo que sea. Aquí es donde yo motivo a la gente a que haga algo, porque yo comparto lo que tú dices de que no tienen que haber más niños institucionalizados, hay que minimizar, ¿cachai? Cuando dicen, no, estamos creando el Sename Gobierno, estamos creando un hogar del Sename muy bacán, con una infraestructura bacán, otra cárcel más. Y no, no tiene que ser así, tienen que disminuir las cárceles de menores, tienen que disminuir los hogares de menores y estos niños buscarle una familia, ¿cachai? Ya sea una familia si tienen algún familiar cercano, una familia adoptiva, una familia de acogida, algo que el niño también pueda decidir si quizás él que, o ella quiere quedarse en una residencia o si quiere tener la opción de una familia, ¿cachai? Pero lo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos, como comunidad, como bien tú le dices, es aportar desde nuestra vereda y ir en ayuda de estos niños, ya sea ofreciéndole talleres, adoptando, siendo familia de acogida, aportando en lo que podamos, ¿cachai? Porque para mí, yo creo que el antídoto de esta sociedad es la infancia, es la mujer, es la infancia, y ahí es donde tenemos que apuntar, ¿cachai? A tratar de que haya menos niños institucionales y que sean más felices. No sé, creo yo, hay que disminuirlo de esa forma, como quitarle la mayor cantidad de niños al Sename. Listo. O a las Sí, OCAs. y el Sename como política tiene que desaparecer, porque ahora esto de las OCA, ahora en octubre va a ocurrir cierto cambio administrativo y cosmético del Sename, donde ahora se va a llamar Mejor Niñez, va a Sí, desaparecer po. también el concepto de menores, que es un concepto que va en retroceso con respecto a los derechos humanos de Sí, la po. niñez. Los menores son personas, porque con el son menores inmediatamente se entiende que podéis hacer algo con ellos, ya sea decidir a dónde pueden ir o no, qué estudiar o no, en fin. Eh, pero también hay alianzas importantes que dar adentro a propósito de las OCAs, que también en parte deben desaparecer esa política, porque el Sename fue instalado, recordemos, en dictadura. Fue instalado a través de un decreto de ley de la dictadura por el 78, hacia finales de los 80, mientras justamente el país estaba siendo masacrado, se le estaba imponiendo un sistema neoliberal a punta de sangre porque nadie hubiera aceptado esto. Se tenía que ser a través de una masacre
y mientras está ocurriendo esa masacre también instalan el Sename, que es una política no solamente que vulnera a gran escala, de acuerdo a los informes oficiales, vulnera a gran escala y de manera sistemática los derechos humanos de la niñez, sino que también genera un tipo de política de intervención donde se comienza a lucrar con la niñez más empobrecida y vulnerar en sus derechos, lo que decías tú, que cuando una se arrancaba o te echaban y nadie sabía qué pasaba, pero seguían cobrando el, Sí, el, po. la subvención. Entonces hay un lucro también con la niña Sename y eso precariza también, que es parte de la crisis del Sename, precariza las condiciones salariales y de trabajo de quienes van a trabajar con la niña más precarizada, que hay de todo, y en ese que hay de todo, también hay muchas personas con las cuales una puede aliarse internamente. Yo siempre invito a las trabajadoras en el Sename a tener otra actitud con la niñez que le van a pagar por cuidar y que tiene una responsabilidad legal y también y de la especie y ética, a pesar de que las condiciones laborales son muy precarias, es que generar experiencias de buen trato para contraponerle a las masacres que una tiene que vivir de manera estructural, porque ya que la masacre una la tiene asegurada desde la cuna en el Sename, es como también en el proceso, y por eso también es parte de ser sobreviviente y resiliente, como me dicen algunas, de ir generando varias experiencias a las cuales contraponerle a la experiencia del horror. Y yo creo que en esa generación de otras experiencias más ricas, más bonitas, dignas, una puede también tener la posibilidad de que no nos van a salvar los adultos, sino que nos van a dar sí la posibilidad de generar y experimentar vivencias que nos permitan ir mirando la vida y la masacre desde otros lugares y saber que no es lo único, que es lo que por desgracia no tiene seguridad en el Sename. Yo por eso me empecé a fugar a los 9 años, que era que nos decían que no íbamos a morir muy jóvenes. En esa época, en los 90, se usaba el neopren, entonces que íbamos a terminar neoprenera en los potreros, entonces era como ya antes que esto ocurra, porque además no nos destinan al oído con esos discursos, era como ya arranquémonos y vivamos otra vida antes de que esta cuestión se acabe, porque no puede ser solo masacre lo que nos toque. Eh, Totalmente de acuerdo. Es como ahora por último en la calle te las podéis ver por ti y si te querís te podéis defender. Eso yo también me escapé del hogar y también pensaba así, como que decía, filo que esté durmiendo debajo de un puente, pero voy a estar mejor aquí, que me traten mal y que me abusen psicológicamente, como decís tú, no vaya a vivir tanto, o vaya a ser igual de drogadicta que tu hermana, o te va a ir a la cárcel igual que tu hermano, o vaya a ser un muerto de hambre, como esas eran las cosas que yo escuchaba, o sea, no tenías donde caerte muerta, constantemente era un abuso psicológico, físico, sistemático. ¿Y cómo tú vas a poder salir adelante? ¿Cómo vas a ser resiliente? ¿Cómo vas a tener metas y sueños si esas son las clases de cosas que la gente te dice ahí? Y hay algo que no sé si tú estás de acuerdo, pero a mí me pasa que siento que la gente en general critica mucho a las personas, así como "Oh, la tía mala del hogar o la persona mala del hogar". Sí, hay mucha gente que es mala y hay mucha gente que se aburre y por el mal pago y muchas otras cosas, pero siento que es más fácil criticar a las personas que criticar al sistema, que el sistema no tiene una cara de ser humano. Entonces, obviamente, si el sistema es malo, todo hacia abajo va a ser malo. ¿Y a quién va a recaer el gran peso? A los seres humanos, a los trabajadores, porque ellos tienen cara. Entonces, a quien hay que funar y a quien hay que cambiar y a quien hay que echarle toda la culpa es al sistema, porque el sistema, hermano, que tiene a la gente que trabaja en situaciones precarias, que no le entrega las herramientas necesarias, porque imagínate en el hogar que yo estaba, eran religiosas nomás, no eran expertas en niñeces, ¿cachai? Entonces ellas también se estresaban, no tenían las herramientas para tratarnos a nosotras que teníamos cientos de traumas, ¿cachai? Cientos de caracteres distintos. Entonces creo que hay que todo el rato funar al sistema más que a la gente, porque la gente actúa acorde a lo que le dan, ¿cachai? Y se aburren también, pues como decir, pucha, vine a este hogar a ayudar a los niños y me doy cuenta que son todos unos cabros de porquería, ¿cachai? Es como, sí, ¿por qué esperáis si tú no tenéis las herramientas? Si no te das las herramientas para trabajar con los niños más vulnerados y más traumados, ¿cómo vaya a poder llegar a ellos? ¿Cachai? No como la Ceci que llegó a ti con almuercito, con una carita como de más apapacho. Ojalá todos fueran una Ceci, pero lamentablemente no es así, pero es porque el sistema se los permite. sí, yo estoy muy de acuerdo con esto, Belén, de que es más fácil linchar a una persona que hacerse cargo de lo sistémico, de lo estructural, de la arquitectura de lo que vivimos.
Y por eso creo que hay que salir ya de ese tipo de funas y entrar justamente a movilizarnos a lo sistémico, a lo de la arquitectura de estas violencias. Y yo creo que ahí también es importante salir de la comodidad, porque en esta época de redes sociales donde mi política es básicamente compartir, pues decirlo, o sea, muchas personas se reducen a la política del mero compartir la gráfica o no más ename, etcétera. Hay que también hacer otras cosas, como justamente esta invitación que hacía al inicio, movilizarse para actuar, pasar a la acción. eh, y Es que sí, pues quejarse es fácil. Todos nos sí, podemos quejar desde nuestro puesto, pero si te quejáis, quéjate, no sé, pues haciendo algo, ¿cachai? Como, oye, son una mierda, pero aunque sean una mierda, yo voy y llevo dulces, ¿cachai? Pero haz algo, ¿qué te cuesta llevar una bolsa de dulce a un hogar, aunque sea una vez en tu vida? Haz algo, pero lo hiciste, ¿cachai? sí, también abrirse, como tú decías, también a acoger a las niñas que hoy día están en manos del Estado, y eso también yo entiendo que es incómodo porque genera gastos, pues, si esa cuestión también es así. Por eso también tiene que haber una política pública, una política fiscal, pero sí, pues las alianzas a propósito de la CESI son súper importantes adentro, y la CESI, como todos nos decían que era mi madre putativa, para nosotras, para nosotros nunca fue la tía, fue la mamá, fue la CESI, por eso le decimos la CESI. Y ese trato digno, no romantizado tal vez con lo otro, me parece muy digno de reconocer. Y además acabamos de tener el funeral de la Ceci porque murió el domingo pasado. Oye, es Eh, súper poquito. entonces, claro, rescatar este legado de ella del buen trato, del trato digno, de la relación implicada, De la empatía. de la empatía y también del enojarse y molestarse frente a la injusticia y frente a quienes también cometen las violencias. Esa cuestión de dar cara, de ponerle nombre a las cosas. Y como te digo, siendo las mujeres más precarizadas también del mundo laboral, donde vendían su maternidad al Estado por dos chauchas que le pagan a las mujeres que se dedican y que después, en los casos graves que aparecen por la televisión, todos quieren linchar a esas mujeres, pero nadie se preocupa a nivel de la sociedad de cómo mejorar esas condiciones para que esas mujeres no lleguen a ese nivel de desborde y estrés que te lleva incluso a lo criminal. Entonces, por eso me Qué refiero brígido. a Como técnica. solamente es culpable la mujer, ¿cachai? Porque cuando salió mi historia, cuando se conoció mi historia, me decían, ay, tu mamá, y tu mamá, y tu mamá, y es como, sí, pues, pero también tengo papá. ¿Por qué siempre es la culpa de la mujer? Y el padre que está ahí, o sea, ¿por qué siempre es la mujer el problema, cachai? O sea, es la mujer, es el hombre, es el sistema, es la educación, es la salud y todo lo que va detrás, es la sociedad, es la cultura. Pero la mujer siempre ahí es la culpable de todo. Eso me molesta un poco de repente, ¿cachai? Porque uno igual tiene papá y mamá. Sí, nos debe molestar. De hecho, yo vengo de Teresa, que es la mujer a través de la cual llegué al mundo. Y Teresa vemos varios hijos de abortos mal hechos que les decimos, y ella murió en un aborto pobre, en el año 91. Se fue en un aborto la pobre, y en manos de una amiga justamente, que es muy triste que se te vaya una amiga en un aborto acompañándola. Y a nosotros en el Sename justamente además nos instalaban estos discursos bien misógenos, bien antimujeres, que son todo esto que les pasa es por estas mujeres que lo abandonaron, estas mujeres que no quisieron ser vuestras Que madres. no Entonces te, le no achacan a estas mujeres una culpa, una gran culpabilidad, eh, y esa cuestión también hay que desarticularla en las narrativas, porque yo en primero solidarizo con el aborto libre y reivindico los abortos de la Teresa. Somos aborto en vida y en vida solidarizamos como hermanos, con la Teresa, y entendemos que esta cuestión ella era la víctima, y como nosotros estamos viendo, una cuestión macro, de una cuestión mayor, y por tanto, yo siempre invito a la niña Sename, y a la niña en general, porque insisto, la niña en general siempre masacra también a sus madres que sí las tuvieron, a que también se emancipen de esos daños, que sean compasivos con las mujeres que estructuralmente viven un nivel de violencia muy agresivo. eh, y hay que hacer esos llamados a solidaridad, por eso hablaba de alianzas con estas mujeres, cómo rescatar también no solamente la masacre de lo infernal, sino que también rescatar cómo una sobrevivió. Y justamente estas alianzas profundas con estas mujeres que estaban en esa trinchera de la humanidad, en esos basureros de nuestra especie, también nos daban la posibilidad de experimentar que había otro tipo de experiencia, que había otro tipo de tratos, que había otro tipo
en fin, experimentar la dignidad en el trato. Eh, y, co- y, y, y eso, pues, con respecto a esta mujer, y como te digo, la Ceci, que le acabamos de enterrar, un besito, una reivindicación, Para el un... cielo a la sí. Sí, ojalá Gracias hubiera por tu mucha Ceci, empatía, tantos más. mucha Ceci en todos los internados, porque de verdad que hacen la diferencia y enfrentan también a las personas que están en mala onda. Hay a otras personas adultas que obviamente en todos lados se cuestionaba y hay de todo, entonces no quiero caer en el romanticismo a las mujeres que se dedican al cename, sino que por eso hablo con nombre y apellido de situaciones, y en ese caso estábamos en el internado militar, así que era más cruda con todo lo que es la estructura militar en sí misma, porque da por sentada ciertas violencias, hasta donde los adultos se pegaban entre ellos, veía como los milicos grandes pegaban a los más chicos, ponte tú, en público. Siempre ha Eh, sido así. sí, Hay algo que yo siempre digo, así como, ¿cómo es vivir un lugar? Yo digo, es como la milicia. Esa es como la forma de resumir, entre comillas, perdón, cómo es vivir en un hogar de menores, es como una milicia. Tenés horas que así esto, que si no castigo, que aquí, que allá, es todo muy, muy, muy así, ¿cachai? Como si fuera la milicia, nunca he estado en la milicia, ni jamás pensaría hacerlo, ¿cachai? Pero es como eso, siento que todo es muy agresivo, todo muy dictatorio, es como demasiado así, demasiado Pinocho para la cuestión. Bueno, en fin, quería preguntarte otras cosas, Lucha, que tiene que ver como a diferencia tuya, yo estuve en colegio, perdón, en hogares de mujeres, y dentro de los hogares de mujeres también existía la discriminación, por ejemplo, hacia algunas compañeras mías que yo en esa época no sabía, pero que tenían una inclinación hacia el lesbianismo, ¿cachai? Y eso generaba también que las mismas religiosas y las mismas tías las trataban de excluir, las discriminaban, no te juntís con esta niña porque es así, entonces como que nos metían en nuestro cerebro que esa niña que tenía una tendencia lésbica no era para juntarse contigo y como que siempre la discriminaron un poco más que al resto. Quería preguntarte, ¿cómo viviste tú ese proceso de discriminación? No sé si te discriminaron, ¿cómo lo viviste? sí, pues obvio que sí, porque también dentro de los grupos de masacrados, en este caso en el Sename, ocurren las violencias estructurales que están fuera, como esa violencia homofóbica, esa violencia sexista. Entonces, claro, ahí a pesar de que todos vivíamos una masacre, a pesar de eso, estaba esa violencia interna también, pero yo la surfeaba como yo era bien emancipada, ya era bien escandalosa, llevaba mis ideas, así, experimentado un montón de cuestiones, como que también entre el cabrerío tenía una buena aceptación porque era la abogada del diablo que le decían, la que iba a hablar, a regar, la que llevaba la bola, bueno, está pasando esto, Era la que claro, hablaba bonito. y además con alta articulación con el mundo adulto. Entonces, como tenía esas llegadas y tenía esa práctica también de alegona, eh, también me ganaba en la prole ese respeto como social, por decirlo de alguna manera, pero eso no quería decir que no te llegara alguna que otra cuestión, sobre todo más en la calle, yo te diría, más que en el internado mismo, como en el internado mismo tenía qué sé yo, pues, este respeto social por los cabros, por todas estas cuestiones, insisto, era más bien afuera, ¿no? Porque adentro era también quererse, pues ahí, ya que faltó el cariño ahí de la especie, ahí entre los que están había eh, y Apaparse. abarcarse, sí, pues y esa cuestión de la heterosexualidad y las cuestiones eran bien relativas, porque en realidad, eh, no sé, pues como en las cárceles, como en otros contextos de aislamiento, se te querís con los que hay ahí nomás, pues sí, una cuestión de tener una cuerpa, de ser mamífera, de requerir el abrazo, el langueteo, el qué sé yo, más, y no preguntarnos de tanto seré o no seré esto o esto otro, sino que démosle para adelante. Experimentemos con seguridad de los adultos, porque siempre de los adultos había que cuidarse. Y no, yo El también lo pasé. enemigo. Sí, Sí, pues a veces era más el enemigo el adulto que tu propio par, pues. Muchas veces era más el enemigo el adulto que el propio par, más la de confianza con el adulto que tu propio par, porque entre comillas tus pares tienen experiencias similares, entonces como que se entiendan, empatizan un poco más. Pero los adultos, para mí me pasaba lo mismo, era como, con los adultos hay que tener un poco más de cuidado. ¿Y tu transición
fue como dentro de esta residencia o más adelante? No más adelante en el sentido, bueno, yo siempre estaba en tránsito, experimentando aquí para allá. Me defino como un estudiante en práctica constante. Y no, pues ahí en el cerámico no tenía más mucho que experimentar, salvo que sé yo, un poco de maquillaje o cuestiones muy puntuales, porque en realidad, yo, claro, ahora tengo el pelo súper largo, ponte tú. Está como eh, para trenzar, cuando nos juntemos te voy a hacer unas trenzas vikingas, te van a quedar pulentas, si es que te gustan, obvio. y ahí el internado no, porque la heteronorma está tan impregnada de la arquitectura general y en la particular que uno se encuentra, entonces te cercenan el pelo, te rapan, te visten, eh, Vale, todo como es todo igual, exacto, una copia al lado de la otra, porque obviamente ahí se imponen a rajatabla los estereotipos de género, lo que debe ser y lo que no obviamente siempre estás más expuesto a violencia, que yo no sufriera tanto violencia de esa, qué sé yo, fóbica por orientaciones sexuales, identidad de género, no quiere decir que no ocurría, porque había otros cabros que sí la vivían mucho, más que que eran yo, más piolas, que eran más eran más piolas. piolas, eran más nuevos en el sistema, por decirlo, en fin, porque yo manejaba todos los códigos también, pues, y crecí de guagua ahí, para Sí, po. sobrevivir sectora también, y tener una perso, y tener voz, y mostrar los dientes, entonces igual como estuve 2 décadas, entonces también son muchos años para hacer alianzas, po, entre los Pero grupos, igual, además de hacer alianza con eso las es como mujeres, con los rígido. grupos. Es súper brígido porque a mí me pasa que siento que tuve que ser todo el tiempo chora, todo el tiempo bacán, todo el tiempo aquí, pero nunca me permití ser débil, ¿cachai? Nunca me permití sentirme mis emociones bajas, ¿cachai? Como la debilidad, como el abandono. Siempre era como la fuerte, como la más bacán. Y omití, ¿cachai? Todos esos sentimientos que también son buenos, ¿cachai? El llorar, como que no me permitía llorar porque era débil ante el resto. Entonces, si me veía débil ante el resto, perdía como mi posición, ¿cachai? Como mi estatus, pero es muy feo o fome, más que nada, tener que evadir todas esas emociones, ¿cachai? Para mostrarle a otro que eres fuerte o para no ser más vulnerada aún. No sé si a ti te pasaba eso también, que te oprimías tus emociones bajas. Yo me las oprimí todas y lo maquillaba con puro humor todo el tiempo y con choreza. Sí, a mí me ha tocado de todo, como tenía una vida muy intensa, también soy intensa para llorar y al mismo tiempo mostrar rabia en ese llanto, sobre todo a esas edades, se juntaba todo, pero en la adolescencia, a los 14, ahí me di una oportunidad del suicidio, que era como ya porque como el tiempo es tan eterno y es un chicle que no pasa nunca, etcétera, empezó a ser muy desesperante de cómo seguir en este mundo, porque si esta es la estructura, si esta es la violencia institucionalizada, si esto es lo que digamos, si lo tengo asegurado para toda la vida, este nivel de violencia, yo no quiero esto. Mm. Yo no quiero esto, entonces ahí me di toda la intensidad baja, fue a parar ahí a un hospital psiquiátrico, pero estaba con los milicos. Eh, y, y bueno, después ahí también siempre estuvo la Ceci, que empezó a ir a visitar al Roberto del Río, estaba en la parte psiquiátrica infanto-juvenil de Roberto del Río, al otro lado del río Mapocho, por Recoleta, y Sí, la sí, lo Ceci iba cacho. para. Sí, iba a ver, entonces ahí, por decirlo así, me empezó a dar ganas nuevamente de seguir viviendo, que la vida empezaba a ser más bonita, y ahí ya institucionalmente también se nos otorgó ciertas licencias con la Ceci para, qué sé yo, para estar más tiempo juntos. Bueno, yo tenía relaciones con varias mujeres ahí, la Ceci era eh, la La más importante matriarca. en ese aspecto, la más importante, pero hubieron muchas mujeres, una psicóloga, una trabajadora social, una, qué sé yo, directora, en fin, Que eh, hicieron un clic en ti, que tocaron tus corazón, que resonaron, po. sí, empezó, como te digo, a darte, bueno, además que fue una etapa donde bueno, primero conocí las drogas del psiquiatra que me hacían fatal, que no me gustaban, me hacían terrible, me dejaban peor, más me psicoseaban, no podía moverme, entonces todo era más negro y cuando salí del psiquiátrico conocí el alcohol ahí con otros adolescentes, otras adolescentes, en un besito para ellas, a la Denía, a la Camila, a todas las cabres de esa época, que todavía somos amigas, y comenzamos a copetearnos. Pues entonces ya el copete empezó a ser una cuestión, si bien era una droga,
era una cuestión mucho más, además yo fumaba de los 10 años, entonces pues, la junté con el copete que lo conocí, lo empecé a pasar muy bien, nos juntábamos caleta de cabres, salíamos a tomar a los cerros, íbamos a bailar, hacíamos fiesta, entonces al psiquiatra le dije, mire, él me dijo no podía tomar y tomar las drogas de él, y le dije, bueno, yo voy a elegir el alcohol versus sus drogas, porque sus drogas me hacen esto, me dejan tonta, más me psicoseo, más estoy triste, más me hace mal, versus el copete, que yo me río, salgo a bailar, conozco personas. Entonces empecé también a experimentar eso, del disfrute adolescente, con donde la droga eran básicamente el alcohol y el cigarrillo y la sexualidad lúdica. Qué bacán, oye, ¿y tuviste algunas amistades que las viste ver partir? Porque igual el porcentaje de suicidio en los hogares es súper alto, también hay muchos que se suicidan y es alto, ¿cachai? Que tampoco se ve tanto. ¿Tú tuviste pérdidas de algunos de tus amigas? Sí, yo digamos, experimenté primero eso en carne propia, el suicidio, y también en parte soy sobreviviente a mí misma, porque tuve que tomar la decisión si seguir o no, después que quedé viva, porque lo hice de No, dos veces, y en fin, que entraré en lo pornográfico del detalle, pero claro, tuve que tomar la decisión y veía también como otros sí le daban para adelante o morían en otras condiciones más terribles, que tal vez querían seguir viviendo, pero se morían, que para mí era una paradoja, porque veía morir gente que quería seguir viva, y yo que quería morir seguía respirando. Entonces, al principio en esa época sentía la vida como una maldición, que esta cuestión que no me la puedo quitar tampoco cuando intentaba. Y tengo muy buena coagulación, ahí descubrí muchas cosas de mí misma, a nivel orgánico. Eh, entonces sí, pues muchos cabres muertos tempranamente y otros que mueren jovencitos. Este semestre me ha tocado acompañar dos casos y cada tanto, qué sé yo, hay casos muy emblemáticos que comúnmente aparecen en la prensa de jóvenes, qué sé yo, desde el Hans Pozo que apareció por trozos en Puente Alto, que fue un niño enano, hasta el cabro que se fue a arrojar a los leones en el zoológico metropolitano, que también era niño enano. Entonces veis también caer gente muy joven que, digamos, se va parando, muchos cabres, ahora me junté para el funeral de la Ceci con otros cabros del Sename, y varios me recordaban, no, pues Lucha, si yo me fui a los 18 porque me echaron del Sename. Entonces hay muchos cabros que fueron echados por la edad y que, uno, ah, acá y, está. y que después me desentiendo qué se iba con tu vida, si estáis bien o mal para seguir viviendo, en qué condiciones. Entonces veo también caer muchos cabros después del Sename también que lo echan y luego no tienen cómo seguir, cómo aferrarse a la vida. Y bueno, y todos los que caen en la cárcel, porque el Sí, cincuenta po. por ciento de la población carcelaria son personas que pasaron por el Sename, que era Uf. otro destino ineludible. Entonces veis también ahí la masacre después del Sename, como algunos caen para una parte importante en las matemáticas, están pensados que caigan en la cárcel. Eso es súper importante, cómo generar que los niños y los adolescentes que salen del Sename no cumplan ese destino, ¿cachai? ¿Cuál es el acompañamiento después del Sename? Que es algo muy importante. Mira, Lucha, nos quedan 10 minutos, vamos a leer algunas preguntas que hay aquí, como la Sofía dice, ¿cómo el Estado podría reparar en algo el daño que han sufrido los sobrevivientes del Sename? ¿Qué Uy, yo creo opinas? que harto, porque tienen que haber, y no hay que inventar la rueda para esto, que hay experiencias de acompañamiento y volverla a un programa o programas a nivel nacional, porque hoy día mismo siguen saliendo personas que cumplen los 18 años hacia fuera del Sename y están hoy día también requiriendo urgentemente ese acompañamiento, que no se les quite, que se refuerce, que se acompañe con proyectos de vida, que siempre para los adultos es más complicado, porque quieren mandar lo que uno haga y más que escuchar lo que uno quiere. Entonces, también ahí en las universidades se requiere que se comiencen a generar, educar y formar generaciones de profesionales para el área psicosocial que cuenten con ciertos enfoques que son requeridos de manera transversal, y también cierta actitud para frente a una, es decir, que no quieran dominar ni moldear tu vida, pero sí que te aseguren ciertas condiciones en las cuales tú te puedas mover para ir construyendo qué sé yo, esos proyectos que tengas a los cuales te quieres aferrar, que son entonces, primero, claro, los programas tienen que ser para las que están saliendo ahora y también al mismo tiempo
mapear dónde están las personas que fueron expulsadas, echadas de los hogares del Sename por cumplimiento de edad, por una cuestión meramente administrativa, para ver en qué condiciones están. Como te digo, acaba de aparecer uno hace unos meses muerto de frío en el invierno ahora en San Bernardo. eh, entonces, no están en las mejores condiciones. Hay grupos de nosotras que éramos, por lo que veo, las más alegonas, las más comunitarias, de que seguimos en eso, aferradas a eso, pero articulando y con redes, pero no todos los cabres están en esa misma condición. Entonces, ahí hay un mapeo para ir en ayuda mutua. Y ahí se requieren también recursos, todo esto, ojalá los pacos devolvieran todos esos miles de millones de pesos que tomaron, o ojalá se los hubieran robado para ir en ayuda de la niñez, a la cual tienen a cargo, porque hasta serían aplaudidos, pero no, se la echaron al bolsillo y se requiere recuperar el dinero también porque se requieren recursos también, recursos concretos para las personas, para proyectos de vida, pero también para equipos de acompañamiento, de reparación, es lo que hay que reparar, porque hay muchas cosas que reparar. El otro día escuchaba a un psiquiatra hablando de la niña Sename con el Fernando Paulsen en el mostrador la hora y decía que por cada año en el Sename se requieren 3 años de reparación. Si yo sacaba la cuenta para mí y decía, oye, yo tuve 2 décadas, multiplico el número de personas para eso. Eh, La siguiente vida. Entendía la matemática, la metáfora también, de que se requiere mucha reparación. Así que sí, pues, y ojalá en el nuevo proceso constituyente estas cuestiones se aseguren, se generen políticas públicas tendientes a un sistema de cuidado integral para la niñez en AME con énfasis, pero también para las mujeres en general, para el trabajo de los cuidados en particular, que comúnmente lo encabezan mujeres, y eso también para que facilite el que ellas tengan los recursos y no estén martirizándose en buscar esos recursos para alimentar otra boca, que son muy estresantes. Eso es muy terrible para ambas partes, tanto para el que está la persona que está siendo criada como para la persona que tiene que criar. Entonces es un momento de generar un sistema de cuidados comunitarios y poniendo énfasis en algunos, como en la niña Sename, porque hay que poner más recursos y mejor acompañamiento también. Que las personas que están actualmente se les puede también, hay una parte que tiene que salir cascando, pero hay una parte importante que tiene que permanecer y recibir esta formación que tú decías que se extraña en las personas que están trabajando con la niñez, que no tienen herramientas, que no tienen metodologías, en fin, que están con la pura guata y la buena intención, pero no basta la buena intención. Tiene que ser una cuestión también institucionalizada, de buen trato y generar. Regularizada también. Regularizada, o sea, cuando la gente actúa por iniciativa propia, tenía una forma, otra forma, y uno como niño queda en el limbo, ¿cachai? Así como, ¿a dónde voy? ¿A quién le hago caso? ¿De qué forma? ¿Cachai? Mira, nos queda un minuto. A lo que dice la Sofía, yo creo que lo que tiene que hacer aquí el gobierno o el Estado, en este caso, es como tratar de buscar a la mayor cantidad de ex Sename, ¿cachai? Y a través de ellos, como enfocarse en sus vivencias, como y a través de ellos trabajar, como desde qué podemos aportar nosotros, qué es lo que puede mejorar la institución, ¿cachai? Porque creo que reparar a los ex Sename es casi imposible. Lo que yo creo que tenemos que enfocarnos es cómo prevenir en los que vienen saliendo, ¿cachai? En los que están aquí, hay que prevenir en ellos, porque nosotros quizás ya fuimos, ¿cachai? No, quizás alguna indemnización, algo así, pero lo hay que preocuparse y poner más energía en lo que podemos mejorar. Ya quizás los reos que están, no sé, pues en la cárcel no los podemos ayudar mucho, pero podemos prevenir a que ese porcentaje del 50% de los reos disminuya a través de los años y enfocarnos en el presente, en los que están adentro. No sé si tienes algunos minutos más, Lucha, para que sigamos unos 10 minutos de pregunta en otro live. No sé si te tinca o estás ocupadita. No, si puedo, y solamente aportar antes que se corte, el que nosotras como sobrevivientes del CNAM podemos hacer muchos aportes, por ejemplo, como personas como tú, como yo y como todos los cabros que nosotras cachamos, podemos hacer aportes, podemos, no solamente que nos reparen, sino que sobre todo también ponernos a disposición de que nos vengan expertos de no sé dónde a solucionar esto, sino que con las personas que también hemos pasado por ahí tenemos muchísimo que aportar. Quizás más que los expertos, porque tenemos la experiencia, la vivencia, el experto lo estudia y es la teoría, pero nosotros no somos la teoría, nosotros somos la práctica. Y yo pienso Teoría igual que tú. encarnada, teoría encarnada, Claro. como le dicen las feministas.
Oye, ya, bueno, a toda la gente que está aquí, hay unas preguntas ahí que hicieron, las vamos a dejar en el siguiente live, vamos a estar unos 10, no más de 15 minutos respondiendo a estas preguntas, así que muchas, muchas gracias, Luchas, nos vemos en el siguiente live, ¡mua! Besito.